¡Ja! Bueno. ¿Ven ese fantasma de ahí? ¿No? Bueno, resulta que nuestra prota se los ve. Y no solo eso, la waifu es obligada a convivir con ellos todos los días. Sí, como escuchaste. Y es que resulta que un día, cuando regresaba de la escuela, se le apareció el primer Ayuwoki. Pero la waifu, en vez de asustarse y salir corriendo como cualquier persona lo haría, no lo hizo. Y prefirió seguir con su vida común y fingir que no lo veía. Pero la cosa no acaba aquí, porque eso sería más complicado de lo que ella esperaba, ya que ni siquiera en el baño de su casa la dejaban tranquila. Y para ponerle más sabor al caldo, su amiga analgótica tenía un alma tan pura que atraía cualquier tipo de monstruo. ¡Ve cochino! ¿Pero qué? Bueno, déjate cuento esta historia. Esto comienza presentándonos a nuestra prota, Miko Yotsuya, una waifu normal de secundaria que vive con su familia. Y al parecer a esta loli le gustan las películas de terror, porque justo antes de dormir estaba viendo una. Hacia el día siguiente, mientras se preparaba para la escuela, ve una mancha en el espejo que tenía la forma de una mano. Pero la waifu, como es súper relajada, la ignora y se va a la escuela. Ahí al llegar ahí conocemos a su amiga Hana. Esta waifu es muy melosa y tiene la costumbre de sorprenderla por la espalda, pero Miko la reconoce muy fácil por sus dos buenas cualidades, y creo que ya saben a qué me refiero. Bueno, mientras hablan en el pasillo, Hana nota que tiene un nuevo llavero bien kawaii y aprovecha para enseñarle el suyo también. Pero mientras lo hace, una loli de coletas que va pasando les dice que se quiten del medio, pues al parecer a esta waifu no le cae bien a la prota y su amiga. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, seguro nos enteramos más adelante. La cosa es que luego de esto las waifus van a ver sus clases y aquí vemos que a la prota le empiezan a suceder cosas bastante extrañas. Pues primero ve una pelota de golf moviéndose sola desde la ventana del salón. Luego en el almuerzo escucha un sonido extraño en la puerta y justo antes de salir va al baño y escucha el golpe de una de las puertas. Pero cuando sale no ve a nadie. Y bueno, al salir de la escuela, la waifu camina en la estación del bus junto a su amiga. Pero justo en ese momento nota que su llavero no estaba en su bolso, así que regresa a la escuela para buscarlo. Y bueno, como ya era de noche, la waifu tiene que encender las luces y justo cuando lo hace, ve como una silueta que estaba en la oscuridad se desaparece. Sin embargo, la waifu no se asusta y sigue buscando su llavero, donde por suerte lo encuentra justo debajo del escritorio. Y mientras lo toma, el camarógrafo nos da una excelente vista, pero también vemos como una sombra detrás de ella pasa muy rápido. Y sí, ya valió. Pero bueno, por suerte la waifu no se da cuenta, regresa a tomar el autobús y justo cuando está en la parada hablando con su amiga, su celular comienza a fallar, así que la waifu se asusta y lo deja caer, donde al recogerlo ella cree que solo está alucinando por el cansancio. Pero justo en ese momento se le aparece un fantasma, que ella toda asustada finge que no la ve, así que se termina yendo y la deja tranquila. Y bueno, una vez llega a su casa, vemos a la waifu cepillándose los dientes en el baño, y mientras lo hace nota que en el espejo hay una mancha, así que la waifu la limpia y baja la cabeza para escupir. Y justo cuando sube la mirada y mira el espejo, se da cuenta que había otro pinche fantasma detrás de ella. Y bueno, al igual que la anterior, comienza a preguntarle si lo puede ver, pero la waifu lo ignora para que se vaya. Y ahora en la noche, justo antes de dormir, busca un poco de sal y la coloca en su cuarto, pues al parecer con eso se espantaban a los fantasmas. Pero eso no le funcionó, porque justo cuando se acuesta en la cama, otro fantasma estaba ahí echándole sal a la ensalada. Digo, que estaba detrás de las sábanas. Y bueno, igual decide ignorarlo. Así al día siguiente, vemos que la waifu, a pesar de fingir que no ve nada y que todo estaba chill, andaba toda paranoica, porque justo cuando llega a la escuela y su amiga la saluda, casi se hacen los pantalones del miedo. Y hablando de miedo, vemos que justo en ese momento se le aparece otro fantasma y se le queda mirando mientras habla con Hana. Sí, al parecer los Ayuwokis la van a molestar a cada momento. Y bueno, ese mismo día, luego de ignorar al fantasma, las waifus van a los vestidores, donde ahí vemos que Hana se asusta por escuchar a sus amigas hablando de historias de fantasmas. Y hablando de eso, justo abre su casillero y bueno, la prota ve que uno los estaba mirando desde arriba del casillero. Lo peor fue que tuvo que acercarse a él para tomar el celular de Hana, que estaba justo a su lado. Y bueno, gracias a eso casi se desmaya del susto. Ya más tarde en clases le siguen atormentando, pero esta vez lo hace con su amiga, que justo cuando se sienta en el pupitre salen unas manos bien feas de la nada y se pegan por todo su cuerpo. Entonces la waifu, para intentar alejarlo, se inventa una excusa y se lleva a Hana para la enfermería. Sin embargo, todo fue en vano, porque al parecer el fantasma le gustaban las waifus con buena trama, y pues como Hana tenía de sobra, no se la quería despegar. Por suerte, justo en eso llegó la profe llamada Kido y les dice que regresen a su clase. Además, como la sensei estaba más ricolina que Hana, el fantasma se termina pegando a ella. Y bueno, al rato cuando salen de la escuela, vemos que las chicas van a comprar unos dulces y en la cola se encuentra con la loli de coletas. Esta se les queda mirando de nuevo con intención de decirles algo, pero no lo hace, e incluso se sale de la cola y se va. Al mismo tiempo, Hana ve que Miko se queda parada en medio de la calle mirando su celular, así que la toma de la mano y le dice que tenga más cuidado. Y es que resulta que ella pensaba que estaba en la cola correcta, pero en realidad estaba en una fila de fantasmas que por alguna extraña razón se dirigían a un callejón para que un monstruo bien feo los devorara. Y si pobrecita no está prota, no la dejan ni comerse un dulce. Bueno, más tarde las waifus se encuentran
encuentran a un gatito abandonado en un parque y Hana se enamora de él, pero lo que ella no sabía era que tenía un pinche fantasma a un lado que también le gustaba el gatito. Pero bueno, lo cierto es que la waifu estaba pensando en dárselo a alguien para que lo adoptara, y justo en ese momento se aparece un señor con mala apariencia y se les queda mirando. Al mismo tiempo llega otro man con una apariencia mucho mejor y les dice que le den al gato para que él lo cuide, pero Miko logra ver unos fantasmas de gatos detrás de él que no parecían muy contentos, así que le dice que no y el men se va. En eso la prota le quita el gato a Hana y se lo entrega al otro pibe que tenía mala apariencia, pero a diferencia del otro man tenía unos espíritus de gato bien bonitos detrás de él y sabía que por eso lo iba a cuidar bien. Y es que sí, gente, a veces las apariencias engañan. Y bueno, en un cambio de escena vemos que la waifu va de camino a un café para encontrarse con Hana, pero mientras va en el autobús comienza a escuchar voces de la nada y cuando mira a las personas que están a su alrededor se da cuenta que nadie estaba hablando o haciendo ruido, pero lo que sí se da cuenta era que un pibe que estaba ahí cada vez se les estaba acercando más y más, y justo cuando llegó al asiento que estaba delante de ella salieron 4 fantasmas de su cabeza murmurando cosas. Y bueno, por suerte el men se bajó justo en la siguiente parada, pero no sin antes dejar a la pobre de Miko bien traumada desde temprano. Y bueno, más tarde la waifu llega a la cafetería y mientras se sienta a esperar a Hana nota como un man que está hablando con su novia es molestado por una mujer fantasma que dice que lo ama. Entonces Miko se le queda mirando y el pibe piensa que está interesado en él, así que comienza a hacer ojitos. Gracias a eso la fantasma se pone celosa y busca desmadrear a nuestro prota, pero Miko logra trolearla, pues saca su celular y comienza a ver un pibe full mamadísimo y le dice que le gusta para que la deje tranquila. Y bueno, justo en esto llega Hana y la prota le dice para ir a otro lugar, y justo antes de irse el men se le acerca para intentar chancearle, pero Miko lo deja en visto para irse con su amiga, y menos mal lo hace porque justo en eso llega su novia con 7 fantasmas detrás, y al parecer ambos eran una pareja de infieles, y los fantasmas que tenían detrás seguramente eran sus exnovios o algo así. Y bueno, más tarde vemos como nuestra prota, mientras pasea con su amiga, decide comprarse unos rosarios para espantar a los fantasmas, y bueno, también le regala 2 a Hana para que papá Dios la cuide, y como ella no le regaló nada, pensó en invitarla a comer a un sitio que estaba pasando, un callejón bien feo que estaba repleto de fantasmas. Es ahí donde la prota se da cuenta que sus rosarios sí funcionaban, ya que comenzó a alejarlos, pero de la nada se le aparece otro fantasma más grande que con tan solo hablar le rompe el rosario, así que no tiene de otra que atravesarlo y llevarse a Hana de ese lugar. Ahí una vez salen del callejón, compran la comida y luego Hana la lleva con una vieja que vende rosarios y objetos protectores. Esta bruja en realidad es una estafadora, pero al menos puede sentir la presencia de los espíritus buenos y malos, pues justo cuando las están atendiendo se da cuenta que Miko tiene un aura maligna detrás de ella, y por otro lado Hana emana un aura muy pura y es por eso que atrae a los monstruos. Pero bueno, lo cierto es que la vieja le pregunta a Miko si había visto o sentido cosas raras últimamente, pero la prota le dice que no, para no asustar a Hana. Sin embargo, ella se da cuenta que le estaba mintiendo, así que intenta ayudarla y busca un rosario especial que tenía guardado para regalárselo, pero lo único que hace es que el fantasma que estaba siguiendo a nuestro prota se cabree más de lo que estaba, y de un solo grito se los rompa de nuevo. Y sí, gente, ya sabemos que ni los rosarios pueden ayudar a nuestra waifu. Por suerte el fantasma regresa a su callejón y las deja tranquilas. Y bueno, en un cambio de escena vemos que la prota despierta luego de tener una pesadilla, y lo primero con lo que se encuentra es con su hermano Kyosuke vigilándola, pues desde hace días notaba que estaba comportándose de forma extraña, así que le pregunta si estaba soñando cochinadas, pero ojalá fuera ese caso, pues si el pobre supiera que se la pasa viendo fantasmas terroríficos, no diría eso. La cosa es que más tarde la waifu reza 3 padres nuestros antes de irse a la escuela para no seguir viendo fantasmas, pero no le funciona, porque justo cuando viene de regreso de la escuela pasa por una tienda para comprar un pudín y se encuentra con un pinche fantasma en la caja, y ese no fue el único, pues justo cuando llega a su casa su hermano le pide el favor de que le compre unas bebidas antes de sentarse a ver el programa de terror que siempre ven para las noches. Y bueno, mientras se está comprando, la moneda se cae, termina en un callejón y se encuentra con un monstruo bien feo que le quería robar su dinerillo. Por suerte, un cuervo salió de la nada y se terminó llevando la moneda, así que la waifu se regresó sin bebida y sin dinero, pero feliz por haber salido viva luego de ver esa cosa horripilante. Y bueno, al día siguiente vemos que la waifu va a la librería para intentar distraerse un rato, pero ni siquiera eso puede, pues apenas intenta tomar un libro, le sale la Yugoki, así que lo vuelve al colocar en su sitio y se va. Al mismo tiempo vemos que su hermano la estaba siguiendo, pues como estaba actuando rara, pensaba que estaba saliendo con un man o algo así, y resulta que el enano era bastante celoso con ella, así que pensaba protegerla en caso de que estuviera saliendo con un tipejo. Y bueno, hablando de proteger, vemos que lo hace inconscientemente mientras Miko toma un baño en su casa, ya que ni siquiera ahí la dejan tranquila. Y lo peor de todo es que el fantasma que se le apareció parecía que la estaba esperando, y sí, seguro quería seguir disfrutando de la vista. Ok, no. Pero bueno, lo cierto es que su hermano entró para preguntarle si tenía novio, pero ella le dijo que no, y aprovechó el bug para lavarle la espalda y no quedarse sola. Al día siguiente la waifu se despierta con mente positiva, diciéndose a sí misma que no se encontraría con más fantasmas, pero justo cuando baja para desayunar con su familia, se encuentra con un monstruo bien feo.
así que intenta ignorarlo y busca el pudín que compró en la tienda para dejarlo en el altar de su padre. Y es que siguiente, aquí nos enteramos que el viejo que siempre vimos en realidad era el fantasma de su padre y le dejó el pudín en su altar por una discusión que tuvieron un año atrás, donde él se había comido el pudín de ella y desde su muerte le deja los pudines ahí. Siguiente, bastante sad. Ahora en un cambio de escena vemos un recuerdo de la waifu de coletas, o sea Julia, donde le pide a la misma vieja que le vendió los rosarios a la prota que la convierta en su aprendiz, pero la anciana le dice que no, y para que la deje tranquila y se vaya de ahí, le da un rosario supuestamente muy poderoso, pues aquí nos enteramos que ella desde muy pequeña puede ver fantasmas igual que nuestra prota, y sueña con convertirse en una poderosa exorcista o algo así. Ahora regresando al presente, vemos que Julia va de nuevo al local de la vieja y se encuentra cerrado. Hay un viejo que trabaja en el mismo centro comercial, le dice que ella cerró la tienda y se fue luego de atender a Miko y Hana. Y sí, gente, luego de ese tremendo susto cualquiera haría lo mismo. Pero bueno, hablando de ellas, justo estaban caminando por ahí, así que la waifu comienza a seguirlas, y es aquí donde termina de darse cuenta que Miko puede ver fantasmas igual que ella, ya que cuando Hana está a punto de toparse con uno, la waifu le dice que hay una cucaracha cerca para que la esquive. Debido a esto, la loli al día siguiente se presenta con ella en clases de deportes, y justo cuando termina la clase, le dice que le ayude a guardar los balones. Ahí aprovecha para decirle que ella siempre la estaba vigilando y que sabe que puede ver fantasmas igual que ella, así que puede dejar de fingir. Pero eso es justo lo que hace Miko, ya que piensa que si los fantasmas saben que la ven, le pueden hacer algo malo. Además, Julia solo podía ver los fantasmas pequeños, pero no el grandote que las estaba al lado de ella, así que para que se calle de una vez por todas y no la metan problemas, le hace una llave de lucha libre y la manda a mimir. Más tarde, la waifu se despierta en la enfermería y la prota le pide disculpas por haberla noqueado. También le dice que lo mejor es que trate de evitar a los fantasmas, ya que algún día podría ser peligroso, pero por alguna extraña razón, la waifu toma su consejo como una amenaza y jura que se vengará de ella. Sí, espera, ¿qué? Bueno, luego de esto nos damos cuenta que no todos los fantasmas eran malos, ya que cuando la prota regresaba a su casa se encontró con uno que estaba acechando una vieja. Este no paraba de repetir unos números, así que la prota los anotó en su celular y se los enseñó a la vieja. En eso la señora va rápidamente a una caja fuerte que tenía en su casa y coloca los números que Miko le dijo, donde resulta que era la combinación para abrirla, y lo que estaba dentro era algo que le había dejado su difunto esposo, que era el fantasma que le pidió el favor a la prota. Así que luego de ayudarlo, le da las gracias y se va. Y bueno, el otro día vemos como la prota y Hana están indecisas para comprar unos dulces o unos bollos, luego de salir de la escuela. Y bueno, tras un rato se deciden por los dulces, pero de camino se encuentran con un monstruo bien feo que estaba en medio de la calle. Así que la prota le dice a Hana que mejor compren los bollos, y se regresan para no tener que pasar al lado de esa cosa. Ahí esa misma noche, Miko sueña con el mismo fantasma y despierta full asustada, pues a diferencia de todos los que había visto, este era mucho más aterrador. Por otra parte, vemos que Hana también se está despertando y comienza a alistarse para verse con la prota, ya que al parecer pensaba en ir al cine o algo así. La cosa es que mientras están desayunando y preparándose para salir, se nota como algo la estaba persiguiendo. Incluso el bombillo de su casa se apagó de la nada, y justo cuando sale de su casa, nos damos cuenta gracias a un perrito que el fantasma que le estaba siguiendo es el mismo de ayer. Siguiente. Y la cosa no acaba aquí, porque la Yuwoki comenzó a usar la trama de la loli como sartén para freír a los fantasmas más pequeños y luego comérselos. Espera, ¿qué? Bueno, tras esto nos damos cuenta que la waifu come más que un camionero, pues justo acabando de desayunar en su casa, saca un pan del bolso y bueno, lo desaparece de un solo bocado. Gracias a eso, su aura buena y hermosa sigue brillando, por lo que atrae más monstruos y la Yuwoki sigue tras ella. Pero bueno, como si fuera poco, justo antes de encontrarse con Miko, se encuentra un niño llorando porque había perdido su perro dentro de un edificio que supuestamente estaba embrujado. Sin embargo, esto le vale madres a nuestra loli y hace su buen acto del día salvando al perro. Pero lo que ella no sabía era que le había dado más comida a la Yuwoki que la venía siguiendo. Y cuando se encontró con Miko, la waifu casi se caga del susto al ver que tenía atrás al mismo monstruo horripilante del día anterior. Y bueno, debido a esto cambian de planes y en vez de irse al cine, van a un templo, pues la prota le dice que quiere estar rodeada de buenas energías y hacerle una ofrenda a los dioses. Pero en realidad lo único que les pide es que por favor le ayuden a quitarse la Yuwoki que tiene Hana encima, y que a cambio haría cualquier cosa. Fue entonces cuando aparecieron dos fantasmas más, pero a diferencia de la Yuwoki, tenían unas máscaras de zorro y emanaban una aura buena. Es aquí donde comienza lo bueno, pues a pesar de que la prota pensaba que eran malos, le demostraron lo contrario y comenzaron a pelear contra la Yuwoki. Pero como el pibe era más fuerte, terminó madreándolos. Sin embargo, apareció otro zorro más grande detrás de él y terminó de mandarlo con el de abajo. Y bueno, a pesar de estar a salvo, la prota sigue asustada, pues pensaba que esos fantasmas iban a hacerle algo. Pero lo único que le dicen antes de irse es como, bueno, medio hablarle en tacataca y decirle 3 veces. Sí, literal así, 3 veces le dijo. ¿Qué significa eso? Ni idea. Lo cierto es que al menos la salvaron. Vamos, agradecida con el de arriba. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que mientras Julia toma un baño, un fantasma bien cochino la estaba espiando. Pero esto no pareció importarle mucho a nuestra waifu.
waifu, pues lo único que estaba pensando ella era en la vez que la prota le aplicó la llave de lucha libre y la mandó a mimir. Por otra parte vemos que Hana le dice a la prota que la foto que se tomaron en el templo el otro día tiene muchos likes, así que pensó que tenía talento para la fotografía y se compró una cámara. Ahí la estrena, tomándole una foto a nuestra prota, y cuando se la enseña, la waifu se asusta, ya que ve como un fantasma está posando justo atrás de ella. Y bueno, justo en ese momento, Julia interrumpe la conversación y aprovecha la oportunidad para poner en marcha su plan de venganza. Así que le dice a Hana que la foto que le tomó a Miko está muy chida y la invita a un lugar donde pueda tomar buenas fotos. Gracias a eso, la Loli se emociona y quedan en salir el fin de semana para conocer ese lugar. Y bueno, cuando llega el día, vemos que Hana invita a Miko para que le ayude con las fotos. Y bueno, eso era justo lo que quería la enana, así que las comienza a guiar hasta un túnel bien aterrador y les dice que del otro lado hay un paisaje hermoso donde pueden sacar muchas fotos. Y sí, no lo sé, Rick, parece falso. Y es que resulta que la Loli escuchó un rumor de que ese túnel estaba embrujado, así que lo único que quería era poner a prueba a Miko para vengarse de ella. Pero como ellas no sabían nada, entran sin pensar nada malo, aunque Hana sí estaba un poco asustada, ya que no le gusta la oscuridad, aunque como estaba con sus amigas decidió ser más valiente y entraron. Ahí en medio del túnel a Miko le entra una piedra en el zapato y justo cuando se agacha para sacarla, se resbala y coloca sus manos sobre el suelo. Pero resulta que Julia no la vio de esa manera. En su mente ya estaba haciendo un ritual o algo así. Sí, gente, esta waifu es bien tontita. Pero bueno, justo en ese momento comienzan a aparecer un montón de fantasmas y como ellas dos son las únicas que pueden verlos, la prota le dice a Hana que mejor regresen y que tomen sus fotos en otro lugar. Ahí cuando escuchan eso, le dice que tiene razón, pues la waifu prácticamente estaba que se hacía en los pantalones por culpa de la oscuridad. Pero la enana no se quería rendir tan fácil y le dice que no desperdicie su talento solo porque tiene miedo, y gracias a eso vuelve a convencerla. Y bueno, como si fuera poco, a Hana se le ocurre tomar unas fotos dentro del túnel y usa a Miko de modelo. Obviamente la waifu estaba asustada, ya que tenía un montón de fantasmas detrás de ella, pero en realidad estaba más preocupada porque no quería que saliera algún monstruo peor de los que estaban ahí. Y bueno, eso fue justo lo que pasó, ya que apareció un fantasma bien horripilante que se comió a todos los que estaban detrás de ella, pero este no lo podía ver la enana. Más bien pensó que los fantasmas pequeños los había desaparecido la prota con un hechizo y comenzó a jugar con sus poderes de exorcista para hacer lo mismo. Y bueno, gracias a eso, el Nova Yuwoki se dio cuenta que podían verlo, así que se les acercó y bueno, buscó desmadrearlas. Pero justo en ese momento aparecieron los dos espíritus con máscara de zorro que la salvaron en el templo y se cargaron al demonio. Luego de esto, las waifus regresan y como Hana nota que están algo decaídas, mientras van en el bus, intenta animarlas tomándose una foto grupal, donde aquí nos damos cuenta que a la enana le agradó salir con ellas y comenzó a considerarlas como sus amigas. Ya en un cambio de escena, vemos que Miko y su hermano van a comprarle un vestido a su madre por su cumpleaños. Y bueno, como la prota tenía casi las mismas medidas que su madre, se prueba uno por ella. Pero cuando entra al vestidor se encuentra con el fantasma de una de las antiguas trabajadoras de ese lugar. Y bueno, esta comienza a decirle que le queda hermoso, pero la prota obviamente estaba aterrada mientras la veía por el espejo, así que para no volver a entrar al vestidor, se lleva el vestido puesto y su hermano se queda tipo, ¿pero qué chingados haces? Y bueno, mientras van de regreso en el tren, aparece otro pinche fantasma, pero este sí, era como una Yuwoki, tenía un hacha y un saco, y vamos, parecía la parca, así que la prota intenta ignorarlo como de costumbre, pero el man comienza a atacar a todas las personas que están sentadas a su lado. Obviamente no les hacía nada, pero igual la prota estaba asustada, así que pensó en cambiarse de puesto con su hermano, pero justo en eso un señor se levantó de su puesto y el fantasma fue rápidamente a donde estaba para atacarlo. Entonces a Miko no le quedó de otra que quedarse sentada y esperar su madrazo, donde para empeorar las cosas, justo cuando la Yuwoki fileteó a la señora que estaba sentada a su lado, logró sacar un fantasma que al parecer se estaba quedando en su cuerpo, así que lo agarra y lo guarda en su saco. Ahí la prota al ver esto queda más asustada de lo que estaba, y es que no sabía si hacer algo o quedarse tranquila, aunque al final prefiere no hacer nada y por suerte, cuando el fantasma la filetea, no pasa nada. Ya luego de esto, los pibes llegan a su casa, le entregan los regalos a su madre, comparten un rato con ella y también le hacen una ofrenda a su difunto padre. Ahí al día siguiente vemos a la prota en la escuela hablando con su amiga y con una profesora que estaba embarazada. En eso comienza a aparecer una sombra rodeando a la vieja y la prota comenzó a pensar si era buena idea decirle algo, pero como sabía que no le iba a creer, prefiere no hacerlo, así que lo único que le dice es que por favor se cuide y que evite levantar peso por la condición en la que estaba. Entonces la profe le da las gracias por preocuparse por ella y le dice que esta vez todo saldrá bien, ya que lamentablemente el último bebé que intentó tener no logró sobrevivir, aunque con este tenía un buen presentimiento y sabía que todo iba a salir bien. Y sí, aquí nos damos cuenta que el alma que estaba rodeándolo era el del bebé que nunca pudo tener. Sí, gente, que sad. Y bueno, de camino regreso a casa, vemos que la prota comienza a pensar sobre su situación con los fantasmas y cree que es momento de enfrentarse a su realidad y dejar de ignorarlos. Pero justo en ese momento aparece uno bien feo y prefiere dejar esa idea para luego. Ahora el otro día, en la escuela, la prota está conversando con Hana, cuando de la nada entra el nuevo suplente de la profe embarazada y resultó ser el mismo tipejo que quiso adoptar al gato en el parque el otro día. Este se presenta como Zen y a todas sus compañeras les pareció muy guapo,
pero la prota no, ya que veía un montón de fantasmas de gatos perturbadores detrás de él. Y bueno, a Hana su cara también se le hacía familiar, pero no recordaba en dónde la había visto. Y bueno, como estaba más pendiente de su pan que de otra cosa, no le sigue prestando atención. Y bueno, gracias a eso, la prota se queda más tranquila porque ella quería evitar que Hana recordara de dónde la conocía, ya que puede ser un problema para ella. Y bueno, más tarde, cuando la waifu sale de clases, logra ver como unas huellas gigantes están siguiendo a Zen desde las ventanas de la escuela. Al ver eso, la waifu se asusta y se va al baño, donde ahí le sale otro fantasma y le da tremendo susto, donde lo bueno es que ya estaba en el baño en caso de hacerse encima. Ok, no, pero bueno, luego de ignorar al fantasma, la waifu se reúne en el patio para comer con sus amigas. Ahí vemos que la prota ve a Zen pasar por uno de los pasillos de la escuela, cuando de la nada se le aparece un monstruo bien feo detrás de ella y le dice que deje de mirar, donde bueno, fue tan grande el susto que la prota no pudo contenerse y comenzó a llorar, aunque como estaba con sus amigas tuvo que mentirles diciendo que le entró un bicho en el ojo. Y bueno, más tarde las chicas van a un evento al que habían sido invitadas, donde al llegar ahí se dan cuenta que era una casa del terror, la cual tenían que atravesar para encontrar una estampilla que se puede canjear por donas. Es por esto que las miedosas de sus amigas deciden tomar el reto, pues como bien saben, Hana es full glotona con las golosinas. Y una vez entran, vemos que un montón de personas disfrazadas de monstruos comienzan a aterrorizar a las waifus, donde en medio de eso, Miko le dice a Hana que no entiende por qué tiene tanto miedo, pues si ella pudo entrar a una casa embrujada, ella sola puede rescatar un perrito. Y bueno, al escuchar eso, la waifu se llena de valor nuevamente, y por otro lado, Julia se comienza a imaginar que ellas dos fueron a esa casa embrujada para exorcizar demonios o algo así. Sí, tremenda fumada se metió esa Loli. Pero bueno, lo cierto es que en todo el rato que tenía recorriendo la casa, no se habían encontrado con un fantasma real hasta que encontraron la estampilla. Ahí se le apareció uno a la prota y comenzó a hablarle, pero ella esta vez sí pudo gritar y corretear con sus amigas, aprovechando que el lugar se prestaba para eso. E incluso le dijo al fantasma que se alejara de ella, donde al ver que le hizo caso, la waifu se puso bien feliz porque por primera vez pudo defenderse. Y bueno, las otras lolis también se emocionaron cuando salieron de la casa y les dieron sus donas. Ya en un cambio de escena, vemos que la vecina de Zen la visita para entregarle algo de comida. Ella aprovecha para comentarle que los gatos del vecindario han estado desapareciendo últimamente. A causa de eso, han aparecido muchos cuervos que se ponen a destruir las bolsas de basura que dejan las personas, pues los michis eran los que se encargaban de espantarlos. Pero bueno, eso a Zen le vale madres, ya que le da las gracias por la comida y justo cuando está por cerrar la puerta, la vieja se da cuenta que tiene sangre en la mano, pero el men la mira como un pinche loco y le dice que se le rompió un vaso. Y bueno, cuando entra, tira la comida que la vieja le regaló, se lava las manos y se va a la escuela de lo más normal. Y sí, este men no me da buena espina. Por otro lado, en la escuela, vemos a las waifus corriendo en clases de deportes, donde ahí Hana le dice a la prota que tiene mucha hambre, pues solamente pudo desayunar una sola vez. Y sí, al parecer esta Loli tiene estómago de Saiyajin. Pero bueno, lo cierto es que cuando están dando la última vuelta para regresar a ver las demás clases, la prota se pone como el Rayo McQueen y deja a Hana atrás. Pero justo en eso, un fantasma le pasa por un lado corriendo y le dice que es muy lenta. Gracias a eso, la waifu se siente mal y corre al mismo ritmo que Hana. Donde bueno, luego de esto, las waifus tienen que ver clase con el logo de Zen. Ahí vemos que vuelve a aparecer el mismo Yugoki de la otra vez y comienza a decirle a una de las chicas que estaba leyendo lo que el profe le dijo, que no mirara. Obviamente la prota estaba súper incómoda con todo eso. Encima tenía el montón de gatos malignos detrás de él. Y bueno, para ponerle más sabor al caldo, justo en eso, el profesor le manda a ella a seguir con la lectura. Gracias a eso, el Ayuwoki se le para al lado y comienza a fastidiarla, donde era tanta la presión que la waifu estaba a punto de llorar. Y el profesor comenzó a darse cuenta, pero justo cuando estaba por descubrirla, suena la barriga de Hana. Y bueno, sí, en vez de decir salvada por la campana, sería salvada por la barriga. Ok, no. Bueno, lo cierto es que la waifu aprovecha el bug y se ofrece para llevar a su amiga a la enfermería. Y así termina saliendo del salón. Por otro lado, vemos que Julia ve cuando las waifus pasan enfrente de su salón de camino a la enfermería. Así que aprovecha su oportunidad para saltarse la clase y ver qué le ocurre a su amiga. Una vez ahí, Hana le cuenta por qué se sentía mal y Julia le da unos caramelos para endulzarle la vida. Y bueno, después de comer, su aura vuelve a crecer y la enana inconscientemente lo comenta. Pero como Hana no sabe de lo que está hablando, se hace la boba y se va corriendo. Y bueno, más tarde vemos que la prota se sienta con Hana a comer algo en el parque. Ahí se pone a pensar que su aura seguro se veía afectada con la presencia del profesor, pero solo era una hipótesis, donde lo cierto es que estaba tan perdida en sus pensamientos que Hana comenzó a preocuparse por ella y le sacó conversación mencionando a los niños que estaban jugando en el parque, donde hablando de niños, vemos como uno que pasaba por ahí la saluda y ella le responde, pero no se dio cuenta que era un fantasma, así que al darse cuenta que lo pudo ver, se lanza encima de ella para madrearla. Pero justo en eso aparece el espíritu zorro para protegerla y filetea al fantasma. Y bueno, aquí ocurre algo interesante, pues justo antes de desaparecer, le dice la prota 2 veces. Sí, así, literal. Y gracias a eso se da cuenta que los espíritus la iban a ayudar 3 veces, y justo con eso iban 2, así que solo le quedaba una protección. Y bueno, en un cambio de escena, conocemos un poco del pasado del profesor Zen. Ahí vemos que desde muy pequeño su infancia fue muy difícil, e incluso se podría decir que bien triste, ya que solo fue criado
criado por su madre, y ella solía para que sacara notas perfectas en clases, hiciera sus deberes y sudara agua bendita. Y sí, el men ni siquiera podía salir a jugar con sus amigos o compartir con ellos en sus fiestas de cumpleaños. Todo porque la loca de su madre decía que si se divertía, sería igual de traicionero que su padre. Sí, gente, aparte de lo manipula a su antojo. Pero bueno, regresando al presente, vemos que la prota comenzó a seguirlo al salir de la escuela, pues su hipótesis sí era cierta, pues por su mala aura, Hana se sentía mal en clases y le daba más hambre, así que se la pasaba comiendo como loca. Entonces pensó en seguirlo para encontrarlo haciendo algo malo, llamar a la policía y bueno, que lo expulsaran de la escuela de una vez por todas. Al mismo tiempo pensó en enfrentar a la Yugoki que está detrás de él, para que los espíritus aparecieran y se lo madrearan, pero como sabía que solo le quedaba una oportunidad, no quería desperdiciarla, así que ahí mientras pensaba qué decisión tomar, lo sigue hasta un callejón, donde ahí el men busca de tomar un gatito abandonado, pero Miko le grita diciéndole que no lo haga, donde ahí agarra al Michi y se va corriendo, pero justo cuando está a punto de terminar de subir unas escaleras, tropieza y suelta al gato, donde ahí el muy inocente busca de cruzar la calle y no se dio cuenta que un carro lo iba a mandar con San Pedro, pero por suerte Zen pudo salvarlo y recibió el madrazo por el gatico. Luego de esto la waifu lo lleva al hospital y cuando el men despierta y habla con la prota, es que entendemos todo, pues resulta que él no era el que estaba haciendo desaparecer a los Michis, al contrario estaba buscando al responsable y tomaba a los gatos callejeros para llevárselos a su amigo, llamado Satoru, que era veterinario. Encima el mismo gordo se lo confirma y le dice que por más raro que se veía su amigo, amaba a los animales, pero no siempre podía salvarlos a todos. Varios de los que acogía estaban muy lastimados y terminaban muriendo. Y es que bueno, por eso es que tenía un montón de almas de Michis a su alrededor. Además le cuenta que su madre, cuando era pequeña, le chuleteó una que había adoptado. Y bueno, hablando de su madre, nos enteramos que la Yugoki, que siempre tiene un lado, y se la pasaba diciendo que no lo miren, era su difunta madre. Entonces como la prota ya sabía toda la verdad, se llena de valor y le dice al fantasma que lo deje tranquilo. En eso el demonio busca de atacarla, pero la waifu sale rápidamente hacia el pasillo y justo cuando está por madrearla, aparecen los espíritus con máscaras de zorro y le dan un buen putazo. Sin embargo, la fantasma solo queda herida y comenzó a caminar hacia su hijo de una forma bastante fea. Ahí la prota se paró en la entrada de la puerta para que se cabreara y la atacara de nuevo. Y justo cuando lo hace, los espíritus le terminan de mandar con el de abajo. Luego de esto llega Hana y Julia para visitar al profe y con ayuda de su aura terminó de purificar a Zen, donde bueno, tras unas semanas de ese incidente, vemos que el man comenzó a pensar a qué se refería la prota cuando le gritó al fantasma de su madre que lo liberara, pero como no tenía ni pinche idea de que veía espectros, solo le pasó por la mente que ella era bien rara y que seguramente le dijo algo así para que fuera más honesto, así que lo puso en práctica y primero le dijo a la vieja que le llevaba comida todo el tiempo, que dejara de hacerlo porque no le gustaba, luego adoptó el Michi que salvó y bueno, luego la cosa se puso fea. Espera, ¿qué? Siguiente, porque resulta que se encontró al tipejo, que se la pasaba haciéndole cosas malas a los gaticos, así que lo electrocutó y quién sabe qué más le hizo, porque la policía colocó un cartel de desaparecido luego de esa escena. Y en fin, lo mejor es que la prota se mantenga alejada de este pibe, porque bueno, no creo que sea del todo bueno, seguro tiene un cable suelto por los traumas del pasado. Y hablando de traumas, vemos que Miko fue a llevarle unas ofrendas a los espíritus que la habían salvado, pero al parecer no le gustaron, se cabrearon y encima comenzaron a aparecer un montón de fantasmas, así que se acercaron a la waifu y se la comieron. Nah, es broma, todo lo que pasó fue un sueño de la waifu, pero gracias a eso pensó en llevarles unas ofrendas de verdad, donde luego de esto vemos que ya sigue con su vida, ya que estaba acostumbrada a ver fantasmas y ya le importaba un comino, ya que después de todo tenía sus amigas. Pero cuando pensamos que todo iba a terminar bien, vemos que los espíritus del templo comenzaron a vigilarla. Y bueno, de esta manera termina el anime. Si te gustó, no olvides dejar un like y comentar la palabra fantasma para que yo me ponga manos a la obra.